Hola y bienvenidos a Nivel Epsilon. Muy buenas. Hoy nos sumergimos en un tema, un tema crucial para cualquiera que trabaje con sistemas modernos. El eterno debate, o quizá no tan eterno, entre SQL y no SQL. Efectivamente, es una conversación que sale, constantemente en equipos de desarrollo, operaciones, arquitectura. La pregunta es esa, ¿no? ¿Son enemigos irreconciliables? O quizá son simplemente herramientas distintas en la misma caja. Eso es. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a día de hoy, con tantísimas opciones, siguen conviviendo estos dos enfoques? Pues aparentemente tan diferentes para gestionar datos. Claro. ¿Cuándo tiramos por la estructura férrea de SQL y cuándo, digamos, por la flexibilidad de no SQL? Justo. Hoy vamos a intentar desgranar precisamente eso. Y lo haremos, basándonos en un análisis detallado que hemos preparado. Queremos ir un poco más allá de las definiciones del libro, ¿sabes? Entender qué implica cada elección en la práctica. Exacto. De hecho, este análisis en profundidad se basa en un artículo que pueden encontrar en nuestro blog, en nivelepsilon.com. Ahí exploramos todo esto con más detalle, más ejemplos. Sí, vale la pena echarle un ojo. Les dejaremos el enlace en la descripción, por supuesto. Pero ahora, vamos al lío, ¿no? Metámonos en harina. Para empezar, quizá deberíamos quitar esa idea de rivalidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que pensar en SQL, Structured Query Language, y no SQL, Not Only SQL, como si fueran competidores, es perderse un poco el panorama general. ¿Cómo lo ves tú entonces? Pues mira, yo los veo más como diferentes tipos de materiales de construcción. No sé, no sería solo ladrillos para todo, ¿verdad? Ni tampoco solo vigas de acero. Claro, cada cosa para lo suyo. Exacto. Cada uno tiene su propósito, y de hecho, muchas veces lo mejor es combinarlos. Que coexistan es simplemente una respuesta a la enorme diversidad de datos y de aplicaciones que manejamos hoy en día. Me gusta esa analogía, la de los materiales. Entonces, si son materiales distintos, empecemos por lo básico. ¿Cómo organizan los datos? Aquí creo que está la diferencia más visual, ¿no? SQL es el mundo de las tablas. Correcto. Las bases de datos SQL son fundamentalmente relacionales. Se basan en un modelo muy estructurado. Los datos van en tablas y las tablas tienen filas, que son los registros, y columnas, los atributos. Como una hoja de cálculo, pero a lo bestia y muy organizada. O, como decíamos en el análisis, como una biblioteca súper meticulosa. Eso es. Y esa estructura no es porque sí. Permite definir relaciones muy claras, muy estrictas, entre distintas tablas. Por ejemplo, pues tienes la tabla de clientes y la tabla de pedidos, y las conectas con el ID del cliente. Y eso es clave para la integridad relacional, ¿no? Para que los datos cuadren. Exactamente. Esa integridad significa que los datos son consistentes, son fiables. No puedes tener, por ejemplo, un pedido que apunte a un cliente que no existe. Esta garantía es absolutamente fundamental en ciertos ámbitos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues piensa en sistemas financieros, en contabilidad, gestión de inventarios, donde cada unidad cuenta. Vaya, cualquier sitio donde una inconsistencia pueda ser un problema serio. Entiendo. Por eso tecnologías como MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Server, pues siguen siendo pilares básicos en muchísimas empresas. Digo que apareciera algo como no SQL, que parece que rompe justo con esa rigidez. Si SQL iba tan bien, ¿qué problema venía a solucionar no SQL? Muy buena pregunta. A ver, SQL es fantástico para lo que se diseñó, datos estructurados y consistencia en las transacciones. Pero claro, llegó la web, explotó todo y surgieron desafíos nuevos. Desafíos como... Pues volúmenes de datos bestiales, lo que llamamos Big Data. La necesidad de escalar horizontalmente, o sea, repartir la carga entre muchas máquinas, y hacerlo de forma económica. Y también manejar datos que no encajaban bien en el molde de las tablas. ¿Qué tipo de datos? Pues datos semiestructurados o directamente no estructurados. Piensa en documentos JSON complejos, logs de sistemas, datos de redes sociales, información de sensores de IoT. Cosas que son difíciles de meter en filas y columnas fijas. Sino ofrecer alternativas más flexibles cuando el modelo relacional se queda corto o es muy caro de escalar. Precisamente. Los sistemas no SQL son en realidad un conjunto bastante diverso de bases de datos no relacionales. La analogía del estudio de un artista que usábamos me parece buena aquí. Es como un espacio donde puedes guardar diferentes tipos de obras, o sea, datos, sin forzarlas a encajar en un único formato de tabla. Y pueden manejar de todo, ¿no? Texto, JSON, clave valor. Sí,
Texto libre, JSON anidados, pares clave-valor súper simples, grafos que representan relaciones complejas. Hay mucha variedad. ¿Y esta flexibilidad en la estructura, qué ventajas da en la práctica? Más allá de poder guardar datos raros. Pues varias cosas importantes. Primero, agilidad en el desarrollo. Como no necesitas definir un esquema súper rígido por adelantado, puedes iterar más rápido, adaptarte a cambios. ¿Vale? Segundo, rendimiento y escalabilidad para ciertos tipos de trabajo. Están pensadas desde el principio para distribuir los datos en clústeres de máquinas. Esto las hace ideales para aplicaciones que tienen que manejar millones de usuarios o terabytes y terabytes de datos. Ejemplos típicos serían... Pues redes sociales, plataformas de contenido tipo YouTube o Netflix, análisis en tiempo real, catálogos de tiendas online enormes. Ahí es donde brillan MongoDB, Cassandra, Redis, DynamoDB y otras muchas. Entendido. Ya vemos una diferencia clara en la filosofía de la estructura. Y me imagino que esto afecta directamente a cómo se define la estructura formal, el esquema, y a cómo crecen los sistemas, la escalabilidad. Sin duda. Hablemos primero del esquema. Como decíamos en SQL, el esquema es el rey. Es predefinido y bastante rígido. Sí, Antes de poder meter un solo dato, tienes que haber creado la tabla, definido cada columna, decir de qué tipo es, entero, texto, flecha, si puede ser nulo o no, si es una clave primaria, una clave foránea. Todo bien atado. recuerdo la comparación con el plano de un edificio. Una vez que pones los cimientos y los muros de carga, hacer cambios grandes es complicado. Exacto. Requiere planificación, tiempo y puede ser delicado. Modificar un esquema SQL en un sistema que ya está funcionando, pues puede ser una operación de cirugía fina. Pero esa rigidez también es buena, ¿no? Es su fuerza. Claro, garantiza la consistencia de los datos. Sabes exactamente qué forma tienen. Y eso simplifica mucho las consultas y asegura que se cumplen ciertas reglas de negocio ya a nivel de la base de datos. Facilita la integridad a largo plazo. Y en el otro lado, la flexibilidad de NoSQL. ¿Cómo manejan el esquema ellas? Aquí, como decía, hay mucha variedad, porque NoSQL no es una sola cosa. Pero en general, los esquemas son dinámicos o a veces inexistentes a nivel de base de datos. A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, en bases de datos documentales como MongoDB, guardas documentos, normalmente en formato JSON o BSON, dentro de colecciones. Y cada documento puede tener su propia estructura. O sea, un documento puede tener campos que otro no tenga en la misma colección. Exacto. Puedes añadir o quitar campos sobre la marcha sin tener que tocar los demás documentos. Vaya. Luego tienes las clave valor, como Redis o Memcached. Ahí es súper simple. Asocias un valor, que puede ser casi cualquier cosa, a una clave única, como un diccionario enorme y distribuido. Vale. Las orientadas a columnas, como Cassandra o HBase, organizan los datos por columnas en lugar de filas. Esto es muy eficiente si haces consultas sobre columnas específicas en cantidades masivas de datos. Entiendo. Y finalmente, las de grafos, como Neo4j. Estas se especializan en guardar y consultar relaciones complejas entre entidades. Piensa en redes sociales, sistemas de recomendación, cosas así. Madre mía, sí que es un abanico amplio. La analogía de amueblar una habitación encaja bien. Metes un sofá, luego una lámpara, cambias la mesa, sin tener que pedir permiso de obra cada vez. Justo. Esa flexibilidad suena muy bien, ¿verdad? Sobre todo para proyectos que cambian rápido. Sí, la verdad. Lo es. Te permite adaptarte a cambios en los requisitos o a nuevos tipos de datos sin tener que hacer migraciones de esquemas súper complejas. Es genial para prototipar rápido y para desarrollo ágil. Pero, ¿Siempre hay un pero? ¿Cuál es la contrapartida? pues que la consistencia y la integridad ya no están tan garantizadas por la propia base de datos. Mucha de la responsabilidad de validar que los datos tengan la estructura correcta o de manejar relaciones complejas cae del lado de la aplicación, del código que tú escribes. Ah, vale, o sea que si no tienes cuidado... Si no tienes cuidado, puedes acabar con datos inconsistentes. O hacer consultas que serían un simple join en SQL, aquí pueden volverse más complicadas de implementar en tu código. Entiendo. La flexibilidad te da más poder, pero también más responsabilidad. Tiene lógica. Y esto nos lleva a la escalabilidad. Mencionaste que NoSQL nació, en parte, por esa necesidad de escalar masivamente. ¿Cómo difieren aquí? Pues tradicionalmente las bases de datos SQL han escalado verticalmente, lo que se llama scaling up.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que para manejar más carga, lo que haces es aumentar la potencia del servidor donde está la base de datos. Más CPU, más memoria RAM, discos más rápidos. Una máquina más grande y, normalmente, más cara. Volviendo a la analogía del edificio, haces el rascacielos más alto, le añades pisos. Eso es. Pero claro, eso tiene un límite, tanto físico como económico. Un servidor monstruosamente grande puede costar una fortuna, y aún así llega un punto en que no da más de sí. Claro. Y aquí es donde NoSQL introdujo un cambio de paradigma total con la escalabilidad horizontal, o scaling out. ¿Qué sería? En lugar de hacer un servidor más potente, lo que haces es distribuir los datos y la carga de trabajo entre muchos servidores más pequeños y económicos. Nodos, se les llama, formando un clúster. Siguiendo con la analogía, en vez de un rascacielos gigante, construyes un campus con muchos edificios interconectados. Exactamente. Si necesitas más capacidad, simplemente añades más edificios, más nodos al campus. Y eso, supongo, es más fácil y barato a gran escala. Muchísima más. En general, añadir nodos a un clúster NoSQL suele ser más sencillo y económico que comprar y mantener ese superservidor SQL de gama altísima. Esto permite escalar, en teoría, casi sin límite. Y además te da más resiliencia. Resiliencia. Sí, si un nodo falla, el resto del clúster puede seguir funcionando. No se cae todo el sistema. Por eso son la opción preferida para aplicaciones web a gran escala, servicios que manejan petabytes de datos. Queda clara la diferencia estratégica en cómo crecer. Pero ojo, escalar horizontalmente también tendrá sus líos, ¿no? Gestionar un sistema distribuido no es trivial. Desde luego que no. Coordinar los datos entre muchos nodos, manejar fallos de red, asegurar la consistencia, o decidir qué nivel de consistencia necesitas, que eso es otro tema, son desafíos propios de los sistemas distribuidos, y las bases de datos NoSQL tienen que lidiar con ellos. Y eso nos lleva directamente a cómo se manejan los datos en el día a día y a las filosofías que hay detrás. Exacto. Perfecto. Hablemos de esa interacción diaria. En el mundo SQL, la estrella es el propio lenguaje SQL, ¿no? Un estándar potente, bastante universal, para consultar y manipular esas tablas. Así es. Con comandos como select, insert, update, delete, puedes hacer operaciones muy precisas. Y la capacidad de hacer join entre tablas para combinar información relacionada es extremadamente potente. Permite hacer consultas complejas. Complejas y muy robustas. Transacciones que pueden afectar a varias tablas de forma coordinada y segura. Es ideal para informes de negocio, análisis complejos sobre datos estructurados y todas esas aplicaciones transaccionales que ya dijimos. Banca, ERPs, CRMs. ¿Y cómo se habla con los datos en NoSQL, si no hay un SQL universal? Pues la interacción varía según el tipo de base de datos NoSQL. En las documentales, como MongoDB, usas APIs o lenguajes de consulta específicos como MQL que operan sobre documentos JSON. Las consultas suelen centrarse en buscar documentos que cumplan ciertas condiciones dentro de una colección. ¿Y en las otras? En las clave valor es aún más simple. Get, dame el valor de esta clave. Put, guarda este valor para esta clave. Delete, borra esta clave. En las de grafos, usas lenguajes específicos como Cypher para expresar consultas basadas en patrones de relaciones entre nodos. Entiendo. Menos estándar, quizás, pero más adaptado a cada modelo de datos. Y mencionaste que los documentos JSON pueden ser autocontenidos, con estructuras anidadas. Eso facilita algunas cosas que en SQL son más rollo. Sí, por ejemplo, representar datos que son jerárquicos por naturaleza o relaciones uno a muchos. En SQL, para reconstruir un objeto complejo, a menudo necesitas juntar datos de varias tablas, con joins. Cierto. En una base de datos documental, a veces puedes meter toda esa información relacionada dentro del propio documento principal. Lo anidas. Y eso puede simplificar la lógica en tu aplicación y mejorar el rendimiento para ciertas lecturas, porque te traes todo lo que necesitas de golpe. Interesante. Y esto nos conecta con las filosofías o los principios teóricos que guían a cada mundo. SQL se asocia muchísimo con las propiedades ACID. ¿Podemos repasarlas así por encima? Claro. ACID es un acrónimo. Representa 4 propiedades clave para garantizar que las transacciones en bases de datos sean fiables. La A es de... Atomicidad. Una transacción es como un pack indivisible. O se hacen todas sus operaciones bien o no se hace ninguna. No hay estados a medias. Es el todo o nada.
como una transferencia bancaria. O pasa todo el dinero o no pasa nada. Exacto. Luego la C es de consistencia. La base de datos siempre pasa de un estado válido a otro estado válido. Las transacciones tienen que respetar todas las reglas y restricciones definidas, claves foráneas, tipos de datos. Los datos siempre tienen que tener sentido. Vale. ¿La I? Aislamiento, isolation. Si hay varias transacciones ocurriendo a la vez, no deben molestarse entre sí. Cada una se ejecuta como si estuviera sola en el sistema. Esto evita problemas como que una transacción lea datos a medio escribir por otra. ¿Y la D? Durabilidad. Una vez que una transacción se confirma, se hace un commit, sus cambios son permanentes. Tienen que sobrevivir aunque luego falle el sistema, se vaya la luz o lo que sea. Uf, ACID suena como un contrato blindado. Da garantías muy fuertes, ¿eh? Sobre todo donde la integridad del dato es crítica, como en finanzas o sistemas transaccionales serios. Exacto. Es el pilar de la fiabilidad en el mundo SQL relacional. Pero claro, mantener estas garantías tan estrictas, sobre todo el aislamiento y la consistencia global en un sistema distribuido muy grande, pues puede tener un coste. ¿Coste en qué sentido? En términos de rendimiento y a veces de disponibilidad. Ser tan estricto puede limitar la velocidad o la capacidad de respuesta en escenarios de altísima concurrencia o distribución. Y aquí es donde entra la filosofía alternativa que se asocia más a NoSQL en entornos distribuidos, el teorema CAP. Correcto. El teorema CAP, que formuló Eric Brewer, es fundamental para entender los sistemas distribuidos. Lo que dice básicamente es que un sistema de almacenamiento de datos distribuido cuando hay una partición de red, o sea, cuando los nodos no pueden hablar entre sí, solo puede garantizar simultáneamente dos de estas tres propiedades. A ver, ¿cuáles son? Consistencia, consistency, que todos los nodos vean la misma versión de los datos al mismo tiempo, que una lectura siempre te dé el dato más reciente. Ojo, esta C de CAP no es exactamente la misma que la C de ACID, aunque se parecen. ¿Vale? La A. La disponibilidad, availability, que cada petición que le haces a un nodo que funciona reciba una respuesta, aunque esa respuesta no tenga garantizado ser el dato más reciente. El sistema siempre está operativo para leer y escribir. ¿Y la P? Tolerancia a particiones, que el sistema siga funcionando, aunque sea con alguna limitación, incluso si hay cortes en la comunicación entre los nodos. Y la clave del teorema es el solo puedes garantizar 2 de 3 cuando hay una partición, ¿no? Que en redes grandes las particiones pasan. Exactamente. Hay que hacer un trade-off, una elección. Y como la tolerancia a particiones, la P, es casi obligatoria si quieres un sistema distribuido útil, no quieres que todo se pare si falla la red entre dos centros de datos. La elección real suele ser entre consistencia C y disponibilidad A. Justo. Entonces tienes sistemas CAP, consistencia y tolerancia a particiones. Estos sacrifican la disponibilidad durante una partición para asegurarse de que los datos sean siempre consistentes. Si no pueden garantizar que un dato es el último, quizás prefieren rechazar la petición. Algunas configuraciones de bases de datos SQL distribuidas o sistemas muy específicos pueden ir por aquí. Sistemas AP, disponibilidad y tolerancia a particiones. Estos sacrifican la consistencia inmediata para garantizar que el sistema siempre esté disponible, siempre responda. Puede que te devuelvan datos un pelín desactualizados durante una partición, ofreciendo lo que se llama consistencia eventual. ¿Consistencia eventual? Sí, significa que los datos se volverán consistentes en todos los nodos, con el tiempo, una vez que la partición se arregle. Muchas bases de datos NoSQL están diseñadas pensando en esta filosofía. AP, priorizando que el sistema esté siempre arriba y escale masivamente. Entendido. Entonces, mientras SQL con ACID pone la consistencia férrea por encima de todo, muchas NoSQL, guiadas por CAP, eligen priorizar la disponibilidad y la resiliencia en sistemas grandes, aceptando que la consistencia pueda ser un poco más relajada en ciertos momentos. Son filosofías realmente distintas, sí, diseñadas para problemas distintos. Y entender esto es clave para elegir bien, claro. Fundamental. No es solo si quieres tablas o documentos, es qué garantías necesitas frente a cuánta escalabilidad y disponibilidad buscas. Lo que nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Cuál elegir? Después de todo esto, parece obvio que no hay una respuesta única. Definitivamente no. La elección nunca es sobre cuál es mejor en general, sino cuál es la más adecuada para lo que necesitas tú,
En tu proyecto concreto. Hay que hacerse preguntas entonces. Sí, varias preguntas clave. Primero, ¿cómo son mis datos? ¿Son superestructurados, con relaciones claras? ¿O son más variados, semiestructurados o incluso un caos? Segundo, ¿cuántos datos espero tener? ¿Y cómo van a crecer? ¿Necesito escalar a millones de usuarios o petabytes de datos? Tercero, ¿qué importancia tiene la consistencia de las transacciones, el rollo ACID? ¿Puedo permitirme que los datos no estén perfectamente sincronizados en todos lados durante un breve instante? ¿Consistencia eventual? ¿Más preguntas? Cuarto, ¿cuánto necesito que el sistema esté disponible? ¿Puede mi aplicación permitirse no responder brevemente si hay problemas de red entre nodos? Quinto, ¿con qué rapidez necesito desarrollar y cambiar el modelo de datos? ¿Es la flexibilidad del esquema una prioridad alta? Y sexto, ¿cómo van a ser las consultas más habituales? ¿Van a ser complejas, uniendo mucha información de distintos sitios, o van a ser búsquedas más simples, por clave o sobre documentos individuales? Son unas cuantas cosas a considerar. Desde luego. Pero resumiendo, hemos visto las diferencias clave. La estructura de tablas relacionales de SQL frente a los modelos más flexibles de no SQL. Documentos, clave-valor, grafos. Exacto. La escalabilidad, que en SQL suele ser vertical, scaling up, y en no SQL horizontal, scaling out. El esquema, que en SQL es rígido y predefinido, dando consistencia, frente al esquema dinámico de no SQL, que da agilidad. Y las filosofías de fondo. La prioridad en la consistencia y las garantías ACID en SQL, frente a la prioridad en la disponibilidad, la escalabilidad y las ideas del teorema CAP en muchas no SQL distribuidas. Y un punto que me parece crucial y que se mencionaba en el análisis, y que vemos todos los días. Rara vez es una elección de blanco o negro. A menudo conviven. Exacto. Es súper común ver arquitecturas híbridas, o lo que llaman políglotas. Piensa en una tienda online, un e-commerce. A ver. Pues podría usar una base de datos SQL como Postgres para gestionar los usuarios, los pedidos, el inventario, los pagos. Todo donde la integridad ACID es crítica, donde no puede haber errores. Vale. Y al mismo tiempo usar una base de datos no SQL documental como MongoDB o Elasticsearch para el catálogo de productos, con sus descripciones que cambian, atributos diferentes para cada tipo de producto, las reseñas de los usuarios, permitiendo búsquedas muy flexibles y rápidas sobre ese catálogo. Tiene sentido. Y quizás además usar una base de datos no SQL clave-valor como Redis, para guardar la caché de las sesiones de los usuarios o los rankings de los productos más vendidos, buscando ahí la máxima velocidad de lectura posible. Es un ejemplo perfecto. Se aprovechan las fortalezas de cada tecnología para distintas partes del mismo sistema. No es una batalla, es elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Justo eso. Usar solo una para todo sería como decías antes, intentar construir una casa entera solo con ladrillos o solo con vigas de acero. Un poco absurdo, ¿no? Totalmente. El arte está en entender bien qué necesita cada pieza de tu aplicación y elegir la tecnología de almacenamiento que mejor encaje, optimizando para lo que sea más importante en ese caso concreto. Si es la consistencia, la disponibilidad, la escalabilidad, la flexibilidad o el rendimiento de las consultas. Entonces, la conclusión no es SQL ha muerto, ni tampoco no SQLs es la solución a todo. Es que el mundo de las bases de datos es hoy más rico, más diverso que nunca. Sin duda. Y saber moverse en este ecosistema, saber elegir, es una habilidad clave para cualquier profesional técnico hoy en día. Totalmente. Son como colores complementarios en la paleta del arquitecto de datos o del ingeniero. La habilidad está en saber cuándo y cómo combinarlos para pintar la mejor solución posible. Muy bien dicho. Y si quieren profundizar más en todos estos matices, en las diferencias entre los tipos de no SQL o ver más ejemplos, pues recuerden que tienen el artículo completo en el blog. Eso es. Les he dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para que puedan consultarlo sin problema. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Quizás como reflexión final para quien nos escucha, estamos viendo cómo surgen bases de datos que llaman New SQL, que intentan como juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Escalabilidad horizontal, pero con garantías ACID más fuertes. Y también vemos cómo las bases de datos clásicas añaden funcionalidades del otro lado, SQL que soportan JSON, no SQL que mejoran la consistencia. Sí, es verdad. La pregunta es, ¿hacia dónde creen que va esto en los próximos 5 o 10 años? ¿Veremos una convergencia aún mayor o quizás una especialización todavía más marcada? ¿Qué pensáis?
Es una pregunta fascinante, la verdad, y da para otro debate entero, sin duda. Un buen punto para dejarlo por hoy. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda aquí en nivel Epsilon. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima exploración tecnológica.